Buen día, soy Julián Martínez y el día de hoy voy a abordar una cuestión muy amplia de la cual espero explicarme a mí mismo. Es una introspección acerca de un tema del cual he indagado los últimos años de manera ya más reflexiva, dejando de un lado las emociones que me han causado o los sentimientos que he tenido acerca de ese tema como tal. Se trata pues de un tema biológico, un tema que está en todas las culturas y que de hecho forma parte de nuestra vida, ya que forma parte precisamente del ciclo vital, y es la muerte. La muerte llegó a mí de una forma muy intempestiva por el hecho de que escuché una vez a mi abuela llorar y yo voy con mi abuela y le pregunto qué es lo que tiene y dice que cuando uno es viejo lo único que nos queda es morir. Entonces yo empecé a tener esas cuestiones filosóficas a muy temprana edad, de dónde estaba cuando antes de nacer, a dónde voy a ir cuando moriré. Dios está escuchando mis pensamientos. Todas esas cuestiones las suspiré muy fuerte. Tanto fue así que tenía problemas para dormir, no podía dormir. Me la pasaba llorando por el hecho de que algún día tendré que morir y que era real, que de algún modo yo no podía desprenderme de esta realidad que es la sociedad como tal. Me refiero a nuestra propia verdad, mi casa, mis padres, todos los elementos que hay para que yo diga soy Julián, lo que forma mi identidad. Todo esto parecía ser como una especie de filtro, o una especie en donde me llegan esas cosas. Entonces pensé que nosotros éramos un filtro, que filtrábamos esas cosas y que éramos eso, y que precisamente por eso no podíamos percibir la realidad como tal era, que era la verdad, la realidad de que todos nos tenemos que morir. De modo que eso nunca me permitió, por ejemplo, cuando iba al catecismo, a tener fervientemente la figura de Dios como, como algo intacto, como algo que yo no podía cuestionar. Nunca pude creer en Dios. Y yo lo llamo el Dios cotidiano. Es este Dios al cual las personas le rezan para que les pasen cosas buenas o para que puedan sanar enfermedades, que puedan estar mejor con su familia, con su esposo, incluso metiendo relaciones interpersonales dentro de esos rezos y demás. Así como todos los dioses que existen en todas las partes del mundo. La reflexión que tuve fue que independientemente de lo que nosotros creamos, nosotros opinemos, sintamos, nos emocionamos, independientemente de qué lugar hayamos nacido, qué idioma hablemos, etcétera, de qué color seamos, nada de eso. Creo que lo que nos une a todos es la parte orgánica, la parte biológica, que la de la cual estamos aquí, que todos compartimos de cierto modo ese mismo gen prehistórico, ese mismo gen eh, primitivo que todas las especies han tenido a lo largo de lo que se considera vida. Y es algo muy impresionante. El hecho de que desde un pequeño germen haya podido evolucionar a tal grado que podamos tener una vida eh, consciente e inteligente, que podamos decir, todo esto soy yo y estoy consciente que estoy en medio de la nada, en cualquier parte del universo, en cualquier parte del espacio y del tiempo. Eso es algo que me parece muy hermoso. En realidad, todas esas conexiones me parecen demasiado, me hacen sentir parte de esa unicidad universal. Y aún así son propios sentimientos. Pero creo que esa perspectiva permite tener un grado más como de participación aquí en mínimo en la tierra, de poder esparcir todo el cariño o el amor que podamos, de todos los tipos de amor, para poder ser prósperos. Y en ese sentido,
creo que se puede esparcir amor en el sentido de poder aprender ciencia para poder contribuirle a la sociedad. Seríamos una mejor sociedad si todos nos interesamos por la ciencia, si todos podamos divulgar incluso la ciencia y evitar, digamos, una incontingencia cultural. Todo eso, hay veces que me agarro pensando mucho en eso y recaigo muy, muy fondo. Me pone muy triste la situación tan crítica por la cual está el mundo. Ya no puedo decir, por ejemplo, los sentimientos humanos que normalmente se dan. Lo que son las envidias, el ego, la superioridad ante las otras personas, los roles dentro de los sistemas sociales, las, la violencia natural que hay en 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 nuestro propio comportamiento. Entonces creo que podemos como que superar esa barra del instinto para poder ser, para poder evolucionar como especie, para poder progresar como especie. Y sin embargo todavía hay personas que creen en cosas que no usan, por ejemplo, el método científico, que creen en cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, por ejemplo, los horóscopos, la magia negra, las religiones como tal. Creo que por ese lado siempre está como que la barra del respeto y como tal, pero si no podemos dividir, digamos, eso, no creo que podamos tener ningún tipo de avance. Eh, y ahí está el punto al cual quiero llegar, que vivimos muy poco tiempo, no tenemos mucho tiempo aquí. Y qué mejor que estudiar la realidad o tratar de divulgar la ciencia y poder hacer uso de ella para en beneficio de todos, de nuestro propio entorno. Creo que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro propio mundo, porque tenemos que adaptarnos a él. Él nunca se va a adaptar a nosotros. Bueno, hay veces por ejemplo, en el desarrollo de la humanidad me parece cosas que incluso cuando yo leo libros de biología o libros de matemática fractal o todas esas cosas, hay veces que me pongo a reflexionar y en serio que me dan muchas ganas de llorar porque me parece tan maravilloso que sea así. Cosas tan pequeñas que son tan trascendentales para mí existencialmente. La comprensión de esas cosas. Y que así ha estado siempre. Y que uno, bueno, al menos a mí, yo por lo general me siento muy solo. En general, este tipo de pláticas casi nunca las tengo con nadie. Y me hacen sentir solo porque como que a veces siento que no es por ser como quererse superior o no sentirme que sé más, pero a veces siento que no me entienden. A veces siento que no estamos como que en el mismo hilo o tenemos el mismo grado de conocimiento, no sé. Y bueno, sí, me siento totalmente alejado y todo eso me pone triste. Y entre esas cosas que digo, por ejemplo, son cosas pequeñas como los instrumentos musicales tienen la forma que tienen por nuestra fisonomía, por nuestra morfología. Nosotros tenemos dedos y que de cierta forma queremos expresar cosas
mediante esos instrumentos, precisamente por eso se llaman instrumentos, y que mediante vibraciones en el aire podamos hacer música, y que debido a que tengamos dedos es que tiene la forma el piano o la guitarra y demás cosas. Bueno, el arte es algo que me interesa demasiado. Por encima de todo, yo había visto que, que arte y ciencia se parecen mucho. Algo así como que los artistas eran científicos y que los científicos actuaban también un poco como el artista, porque de cierto modo tienen esta sensación del juego, esta sensación del juego cuando uno va al trampolín, cuando uno era niño y iba al trampolín y jugaba con las muñecas, ya era como si el tiempo no existiera, como si todo eso fuera tan enfocado en eso que era lo más importante en el momento que hacer. Y evidentemente la muerte no existe cuando estás en ese feeling, por decirlo así. A veces me pasa cuando me funcionaba el teclado, que estaba tocando el teclado y de pronto como que desapareces. O de pronto que las cosas se van dando por sí solas o se van haciendo como improvisaciones, así como el jazz. De modo que cuando uno es niño es casi como un músico de jazz, porque uno se va creando las propias estructuras para podernos divertir. Y creo que eso es tan importante por, porque cuando eres adulto y ya me empiezas a hacer música, esa es la única forma que yo puedo volverme a sentir como un niño. Las otras cosas ya no me emocionan mucho. Hay veces que hacemos actividades o demás, o hacemos chistes o otras cosas, y desgraciadamente yo no me da gracia nada. Y al saber que no me da gracia nada, pues sí, echo de menos todos esos recuerdos de la infancia y demás. Pero a lo que quiero llegar es que el juego, y esto es porque lo vi en una entrevista de Julio Cortázar, era una parte muy importante dentro de su literatura, que él se siente como una especie de vidente, por así decirlo, que él imagina cierta cosa y imagina cierto personaje en cierto lugar y lo transporta a la escritura y poco a poco se va dando que relativamente cuando ya tiene el escrito pues hay una serie de correcciones que se hace y para tener el trabajo más pulido y final y poderlo finalizar y que sea pues consistente. De cierto modo pues el juego también es un poco así, uno va perfeccionando el juego, que ya no es un juego cuando uno es niño, pero claro, esos juegos se van haciendo mucho más complejos. Entonces sí, eso es algo muy importante y del cual creo que esa forma de pensar, así como tan como pluridisciplinaria, me gusta porque puedes relacionar sí, muchas cosas con otras cosas, ya que todo el conocimiento pues está muy junto. Em, es por eso que me he interesado mucho por varias cosas. Incluso hablando, pues yo sé que muchas personas estudian nada más por el hecho de conseguir un empleo, pero creo que lo mío va mucho más allá que simplemente conseguir un empleo. Me gusta porque puedo, bueno, principalmente por esa curiosidad y ese juego que digo. Y no lo sé, es que me gusta mucho estudiar en ese plano. Saber simplemente cómo están estructuradas las abejas, los fractales en las hojas, por qué se parecen tanto los pulmones a las hojas, a las ramas de los árboles, las estrellas o la física, lo que hay en el universo, o las cuestiones filosóficas que ya simplemente hay que apartarlas, porque yo me enganché demasiado y sufrí como de una especie de depresión existencial, porque en primera creo que la interacción humana es muy importante y esa interacción humana yo nunca fue muy prolongada o nunca fue mucha, siempre fue como un distanciamiento social, en parte también porque la propia situación me hizo
llegar a esas instancias. Primero debo decir que en el contexto así muy generalizado y subjetivo, era que yo en el taller de carpintería ahí con mi papá, pues nomás estábamos él y yo estaba escuchando música, no había ningún tipo de broma, porque yo antes recuerdo que en la preparatoria hacía muchas bromas, referencias, era muy irónico y nos agarrábamos riendo, todo el tiempo estábamos riendo y yo me sentía muy bien. Pero esta falta de comunicación, como digo, era la que me ponía muy triste. Esto de que me sentía solo, que me sentía incomprendido yo por los otros compañeros, que yo no podía este, tener una conversación normal o fluida con ellos porque yo trataba de apegarme a los temas que ellos estaban hablando en el momento. Por ejemplo, lo de las tareas, los profesores y demás. Pero ya cuando podía indagar en otras cuestiones o escuchar sus opiniones, sus reflexiones de todo, me gusta todo eso. Me gusta cuando alguien viene y hice este poema o escribí esta canción o hice esto o yo pienso esto. Porque de ese modo, genero debate y escucho yo las opiniones de los otros y digo, bueno, no nada más soy yo quien está pensando en esto, evidentemente. Yo sé que no, porque por eso están ya toda la ciencia bien construida y todo, porque por eso se ha evolucionado y se ha dividido la ciencia para darle un uso categorial a todo. Eso es conocimiento. Y pues no pude, simplemente yo me costó muchísimo trabajo. Yo me regresaba caminando a mi casa desde la unidad norte hasta la unidad sur. Y eso porque me gustaba caminar y pensar en eso. Y a lo mejor también yo mismo me autolesionaba mentalmente porque iba pensando en esas cuestiones sociales de por qué yo no puedo comunicarme como quisiera. ¿Por qué no puedo porque no tengo yo veía a otros compañeros riendo y todo, haciendo bromas, y yo me sentía como que inferior, porque yo no podía, yo no captaba cómo y nadie venía conmigo, no sé cómo explicarlo. Y sí, hay una serie de factores muy determinantes en el asunto social. Me ha costado muchísimo, me costó muchísimo. Después empezó la pandemia y como digo, pues yo solo ahí en el taller con mi padre. Y no hablaba con nadie. Ah, me sentía miserable. Tenía un trabajo de 9 a 6. Me sentía muy miserable, pese a que estaba con mi papá. A veces sí podíamos escuchar música, indagamos mucho con la música. Yo al menos descubrí, por ejemplo, un gran refugio para mí en ese momento fue la música de los Beatles, porque me dieron realmente una razón por la cual querer estar vivo, porque yo no quería estar vivo, yo quería desaparecerme del mundo. Pensaba que si hubiera una opción de desaparecer pero no suicidarse, yo hubiera tomado esa opción de simplemente como empezar a hacer humo, hacer polvo de inmediato. Y en ese caso pues me quejaba, me dolía y era como Sísifo con la piedra a la montaña. Y era una rueda muy grande. Y simplemente así estaba así. Empecé a hacer música, empecé a estudiar y poco a poco pues eso me iba diciendo que me tenía que adaptar sí o sí a la realidad. Viviendo cómo está el mundo actual, tanto social, político, todo está echándose a perder. Estamos ya como que en las últimas generaciones de la humanidad y pues estamos más solos que nunca. Ahí con el uso del internet, los teléfonos, la comunicación y demás. Los grandes trastornos mentales que se generan cuando se navega por internet, que es lo mismo cuando se inventó la televisión, que era
un gran potente educativo o para que la gente aprendiera, pero la gente lo empezó a hacer una basura. Y lo mismo pasa con el internet. Creo que no hay mejor momento para estudiar de todo, de cualquier cosa, en cualquier momento, que en este, sí, en este tiempo. Y seguimos con lo mismo, con la misma y, sensación retrógrada de las cosas. En ese caso, por eso ya siento que no es para tanto tener amigos, no es para tanto tener novia, no es para tanto eso. Cosas que yo ansiaba, por ejemplo, en preparatoria. He disfrutado de mi soledad muy dignamente y no tengo problemas con morirme solo. Porque yo sé que todo lo que digo y hago lo hago desde el más puro sentido de que soy yo. Yo no uso muchas máscaras sociales. No trato de tener una actitud hipócrita con las cosas. Las cosas que yo pienso, hago, siempre las hago con todo el cariño y con todo el amor que se puede tener. Porque estoy vivo. Y ya empezando desde ahí, desde esa partida, creo que es suficiente como para tener algo de qué querer estar vivo. O sea, tener oídos, órganos que nos permitan funcionar de la forma que funcionamos. Todo eso, todo eso. La oportunidad de acceder a libros increíbles que con nuestra propia imaginación y que mediante todo ese lenguaje que han dejado los escritores poder imaginarnos panoramas y ser y inventarnos ficciones, porque creo que eso era de Vargas Llosa, que ven que la realidad no es suficiente, que la vida cotidiana a veces es muy aburrida y que hay que inventarse cosas. Y eso es lo bonito del arte. Yo por eso cuando hablo de arte hablo de muchas cosas. ¿Sí? Y básicamente esa es mi reflexión. Como digo, he pasado etapas así como muy depresivas por todas esas cuestiones. Creo que los temas importantes, como dije, es esto de la muerte, el rechazo social, el amor no correspondido y la incomprensión. Eh, con el amor, el rechazo social es como morir también. El amor no correspondido igual. Podría hablar aquí, se me alargaría todavía más el audio si hablara yo de esas pequeñas historias de amores no correspondidos. Y yo estando consciente que simplemente se trata que te gusta una persona y lo ves óptimo como para poder reproducirte con él y todo lo demás. Pero al fin y al cabo es una sensación que he tenido. Y hay veces que esa energía pues no es como que muy valorizada. A menudo cuando me pasa eso, cuando estoy como enamorado o que una persona me gusta demasiado, que es una chica, este, compongo música y en las partituras. Y pues no sé, a veces
A veces he tratado de imaginar canciones o imaginar música y ya ahí la tengo y se van acumulando, acumulando, acumulando. A veces, por ejemplo, amores platónicos, en el sentido coloquial de la palabra, no el amor platónico de Platón, porque ese es muy diferente, sino a lo que conocemos como amores platónicos. Em, pues sí, o sea, es como, pues sí, estar ahí nada más como que girando alrededor de un árbol y volver al mismo sitio, pero un árbol muy grande y llegas al mismo sitio. Así es como un círculo vicioso. He repetido mucho la misma historia. No sé si también sea por lo mismo. He pensado también en un posible neurodesarrollo pero yo sé que es nada de eso. Son simplemente cuestiones que llegan a mí. Pues sí, puedo decir que he estado bien, pero que a menudo me siento triste y solo y no me gusta. Pero es muy constante eso. Puedo decir que sí, o sea, si me preguntan cómo he estado realmente, he estado triste y solo. Me siento muy raro a veces cuando estoy con mi familia. Y ahora que salgo del ministerio y ya no estoy en la carpintería, esa sensación como de desolación a veces me pasa cuando voy caminando por la calle. Y es una calle vacía, silenciosa, que no hay nadie. Y es raro sentirse así cuando hay muchas personas en el mundo. Como ahora que estoy aquí nada más sentado en mi escritorio y no hay nadie alrededor de mí. Y pienso en todo esto y demás.